Muchas gracias, ingeniero Abel, por la presentación. Bueno, pues nuevamente agradezco al Instituto Panameño del Asfalto por esta oportunidad, a los ingenieros responsables de esto, al ingeniero Abel por su presentación. Y bueno, como ya les platicó el ingeniero Abel, yo soy Omar Adam Hernández, trabajo como ingeniero de investigación y diseño en el asfalto del grupo Surfax. Y en esta ocasión les voy a platicar acerca de este tema, que es un tema también muy importante, como todos los que normalmente en el Instituto Panameño del Asfalto tienen cada 8 días, cada viernes, en esta segunda temporada. Les agradezco por esta oportunidad. Y en esta ocasión el tema del cual les voy a platicar es análisis de costos de ciclo de vida de capas de rodadura. El SMA, la opción sostenible. ¿Ok? Entonces, para esto, les presento cómo tengo estructurada la presentación, la plática de este día. Está estructurada en 7 puntos. Comenzaré hablando de una introducción. Pasaré después a platicarle acerca de los antecedentes y conceptos básicos. Aquí les platicaré de los conceptos, qué es lo que se necesita, los inputs o entradas que son necesarias para un análisis de costo de ciclo de vida. Las durabilidades que tomamos en cuenta en este caso, que son de la Asociación Europea de Pavimentos Asfálticos y del ENCAT de Estados Unidos. Después pasaremos a ver el análisis que hicimos, las variables que tomamos en cuenta, en este caso para hacer el análisis de costo de ciclo de vida, un análisis de resultados. Hablaremos también un poco del costo usuario, de lo que implica estos costos que muchas de las veces no lo tenemos en cuenta y que son costos que nos impactan en una obra de manera significativa. Y finalmente les platicaré unas conclusiones. Bueno, en este caso, los análisis de costo de ciclo de vida comúnmente son un punto importante cuando se planifica una carretera o cuando se reconstruye. Muchas de las veces nosotros nos hacemos preguntas y también la gente que administra carreteras, en este caso concesionarios o pueden ser gente del gobierno, y las preguntas no comúnmente son, ¿no? ¿Cuál es la inversión inicial para una carretera? ¿Cuánto se necesita para mantener una carretera con buenas condiciones en el pavimento? Estas son preguntas que muchas de las veces no están resueltas y que como administradores de carreteras creo yo que es necesario poder saberlo, ¿no? Para poder tomar decisiones, para poder saber en cuánto tiempo voy a necesitar algún mantenimiento, las inversiones que tengo que hacer en determinados ciclos o periodos de vida en años. Y para esto, ¿qué materiales se deben usar para construir pavimentos? Es decir, ¿qué materiales son los que más me convienen? En este caso, si quizás el material tiene un costo inicial relativamente alto, pero me da una durabilidad también muy alta, pues eso al final de cuentas se va a convertir en ahorros para una obra y por lo tanto también para un administrador. Las respuestas a estas preguntas pueden requerir de un análisis de costo de ciclo de vida y está basado en el concepto del valor del dinero en el tiempo. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar a hablar de pavimentos sostenibles. Para este caso, la Federación Europea tiene una definición y define a las carreteras sostenibles como aquellas que son eficaces y eficientemente planeadas, diseñadas, construidas, modernizadas y conservadas a través de políticas integradas con respecto al medio ambiente y conservan el beneficio socioeconómico esperado en términos de movilidad y seguridad. Para este caso aquí ven ustedes a la derecha de su pantalla ven una imagen y esta imagen lo que nos representa es que para tener el desarrollo sostenible tenemos 3 pilares fundamentales, ¿no? El cual es el impacto social, el cual está enfocado a beneficiar, en este caso podríamos ser en una carretera, el beneficio social es conectar a 2 ciudades importantes o a un cierto número de habitantes, que es a través de una carretera, la cual va a tener, estos habitantes tendrán comunicación, tendrán una forma más rápida y accesible de poder mover mercancías, de poder llegar más rápido a sus destinos, que podamos movernos para estudiar de una ciudad a otra, en este caso de una ciudad podría ser de menor importancia que la capital de un país, para que mueva a los estudiantes, para que se muevan mercancías, una cantidad infinita, ¿no? Que podrían ser los beneficios sociales. Y los beneficios medioambientales, y en este caso se utilicen materiales que cada vez tengan un menor impacto social
un menor impacto ambiental. En la parte económica, pues obviamente que esto a finales de un ciclo, de un periodo de vida, pues le salga lo menos costoso posible, ya sea al gobierno o a quien administra una carretera. En Estados Unidos y en Europa existen iniciativas muy importantes para promover la sostenibilidad en carreteras. Existen sistemas de medición para carreteras sostenibles en el mercado. Algunas tienen orígenes académicos, es decir, que fueron desarrolladas por universidades, mientras que otras han sido impulsadas por autoridades, en este caso en Estados Unidos por los departamentos de transporte, y para el caso de la Asociación Europea de Pavimentos Asfálticos, también es otra de las entidades que promueven este tipo de análisis, ¿no? Y estos tipos de análisis tienen tres puntos fundamentales. El primero, o en los cuales se basa, es la duración del pavimento. Pavimentos de mayor duración diluyen el costo monetario y ambiental en un periodo más largo. No podemos hablar de pavimentos sostenibles si estos no son de larga duración. Mayores periodos entre tratamientos o rehabilitaciones, es decir, si yo tengo una mezcla asfáltica, en este caso de lo que es el tema que estamos ahora o que vamos a tocar, cuando yo tengo una mezcla que tiene una durabilidad significativa con respecto a las demás mezclas asfálticas, pues obviamente esto se va a reducir sustancialmente en que yo la tenga que estar manteniendo, en que tenga que estar haciendo acciones de mantenimiento o de conservación. Por lo tanto, también se va a reducir en menores afectaciones al tráfico, ¿no? Y esto, a final de cuentas, también se reduce en gastos para tanto para el usuario como para el administrador. Y el punto 3 es mantener su textura adecuada por más tiempo, reduciendo el consumo de combustible y el desgaste de los vehículos y neumáticos. Aquí, por ejemplo, tenemos esta tablita, que es una tabla muy interesante. Esta la tomamos del Departamento de Transporte de California, en la universidad que hizo la Universidad de California en Davis, o el Caltrans. En este caso aquí nos muestra esta tabla, esta universidad o esta publicación que fue hecha por el doctor John Harvey, en la cual tenemos 6 diferentes estrategias, ¿no? Y aquí vemos en unos tramos que ellos analizaron o evaluaron, vemos diferentes estrategias, las cuales están enfocadas a reducir el consumo por tonelada de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y tienen 6 opciones, como ya les platico. En este caso vemos aquí en la gráfica, déjenme sacar el apuntador. En esta gráfica tenemos que es la acción, la estrategia 4, que tiene un porcentaje alto de reducción de gases de efecto invernadero, ¿no? Y esta estrategia, en lo que se enfoca o en lo que consistió es en el incremento en el uso de pavimentos asfálticos reciclados hasta el 50% de RAP. Y es una estrategia que obviamente nos va a reducir los gases de efecto invernadero, porque no vamos a tener explotación de bancos de material petro, por lo tanto también tendremos menos acarreos, tendremos menor consumo de combustible en el proceso de trituración, porque ya lo tenemos triturado, y todo eso nos hace un buen ahorro en la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. La otra opción que también, aquí lo tenemos en unidades, en este caso es el 1.33, pero la opción que más nos ahorra gases de efecto invernadero es mantener el IRI a una condición superficial menor a 2.7 metros por kilómetro, ¿no? Que nosotros tenemos una carretera en la cual no tenemos deformaciones importantes, no tenemos baches, no tenemos reductores de velocidad a cortas distancias. Todo eso, al final de cuentas, hacemos que el carro mantenga unas velocidades constantes y por lo tanto no tengamos reducciones y aceleraciones en cortos periodos de tiempo con los automóviles, ¿no? Por lo tanto, eso también nos reduce muchísimo. Y bueno, aquí dentro de estas 6 estrategias, es la estrategia que más nos reduce las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Las otras opciones que están por detrás es la reducción de la energía usando tecnología piezoeléctrica,
la automatización del sistema de peaje en puentes, es decir, que en las casetas o en donde pagamos los peajes en las carreteras y los puentes, pues no nos detengan y no generen embotellamientos de tráfico o acumulaciones de vehículos en una carretera, pues eso también nos reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. Y por último, también evaluaron la tecnología de combustibles alternativos, los cuales ven que en realidad no hay mucho ahorro, al contrario, les generan aumentos en la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Y esto está relacionado con el hecho de que tengamos combustibles que no son quemados de manera eficiente y por lo tanto estamos emitiendo una mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces les platicaré un poco de los antecedentes y conceptos básicos con respecto al análisis de costo de ciclo de vida. Esto nos ayuda y funciona como una herramienta para ayudar a los miembros, ya sea de un gobierno o de una administración de carreteras, a tomar decisiones de inversión de proyectos de pavimentos. Esto está en función del costo económico proyectado y el desempeño previsto. Como ya les platicaba, las agencias estatales en los Estados Unidos o los DOTs, así como la Asociación Europea de Pavimentos Asfálticos, incorporan en sus manuales para desarrollar proyectos, tanto proyectos nuevos como proyectos de conservación y de mantenimiento en sus departamentos de transporte o en las asociaciones o en las universidades, para que cada vez más comúnmente se utilicen este tipo de análisis para determinar qué tipos de mezclas asfálticas o de pavimentos van a utilizar, ¿no? En México yo les puedo platicar, aunque ya tenemos platicando esto 6, 7, 8 años, sigue siendo un tema nuevo. Se ha estado aplicando algunos proyectos que son relativamente importantes, pero aún no se aplica de manera normalizada, podríamos decirlo, ¿no? Entonces estamos nosotros en ese proceso de transición de llegar a usarlo más comúnmente, ¿no? A diferencia de Estados Unidos o de Europa. Las agencias estatales de Estados Unidos utilizan frecuentemente los análisis de costo de ciclo de vida para evaluar los costos generales a largo plazo de las alternativas que tienen como inversión, ¿no? Y para hacer estos análisis de costos de ciclo de vida, pues hay dos tipos o dos métodos, el cual es el método determinista y el método probabilístico. El método determinista asigna un valor fijo y discreto a cada variable de entrada, y el método probabilístico explica la incertidumbre y variación de las variables de entrada. Y esto es muy sencillo de explicar, ¿no? Los deterministas, por ejemplo, en el caso de si vamos a evaluar mezclas asfálticas, evaluamos un análisis, por ejemplo, un costo del asfalto que es global para todas las alternativas de inversión. En este caso, si pudiésemos hablar de diferentes mezclas asfálticas con diferentes contenidos, a todos les asignamos un valor fijo o el mismo valor, en este caso, de los agregados pétreos, de la producción de la mezcla asfáltica o de la fabricación, del proceso de compactación, del proceso constructivo, y a todos los materiales y el proceso les asignamos un valor fijo y discreto. Mientras que el probabilístico explica la incertidumbre y variación de las variables de entrada, y para la diferencia se complica un poco más porque tendríamos que evaluar específicamente para cada opción o para cada tipo de mezcla, su valor real, ¿no? De cada material. Y esto nos complica un poco en términos de poder comparar las opciones, cuál sería la mejor opción, ¿no? Entonces, para hacerlo de manera más general, como indican los métodos de análisis de costo de ciclo de vida, en este caso el determinista es el que más nos ayuda de forma rápida y de forma precisa a evaluar las diferentes opciones. Dentro de los análisis de costo de ciclo de vida tenemos un concepto que es uno de los conceptos básicos, que es el periodo de análisis. El periodo de análisis es el lapso en años durante el cual se evalúan las alternativas de un análisis de costo de ciclo de vida. Comúnmente, al menos en México, desde hace mucho tiempo, los periodos de análisis que teníamos en México eran demasiado cortos, siguen siendo demasiado cortos para una carretera o para un pavimento.
¿Por qué se los platico? Porque digo, antes las opciones se tomaban o las inversiones se tomaban para que duraran, por ejemplo, un sexenio, un periodo de gobierno en el cual estaban, decían simplemente los gobernantes, a ver, yo voy a poner, voy a colocar ciertas alternativas y me importa que duren mientras yo esté gobernando, ¿no? Después no me importa, después quien venga tendrá que hacer las acciones que le correspondan. Pero ahora que, bueno, ya todo se está volviendo medioambiental, cada vez las inversiones son más cuidadas y por lo tanto los periodos de análisis también están aumentando. En Europa y en Estados Unidos utilizan periodos de análisis de 30, 40 o 50 años. Sin embargo, también podemos usar periodos de análisis de 10 o de 20 años. Para nosotros sería unos buenos periodos de análisis para poder comenzar a hacer este tipo de estudios. Sin embargo, los métodos de diseño te recomiendan, entre más grande sea el periodo de análisis, es mejor, ¿no? Porque estás tomando en cuenta más años, puedes evaluar diferentes opciones y a la vez llegar a una buena decisión. Las durabilidades son en tiempo, en años, para que un pavimento o una alternativa recientemente construida alcance el umbral de mantenimiento o rehabilitación. De acuerdo con la Federal Highway, esta recomienda que las agencias de autopistas determinen las durabilidades de las alternativas con sistemas de gestión y de acuerdo con datos y experiencias históricas, que a su vez puedan complementarse con fuentes nacionales, regionales o locales. Y bueno, aquí un ejemplo, por ejemplo, para ustedes en Panamá, las durabilidades, como ustedes ya lo vieron, como ya se los expliqué, son en años y esas las podrían determinar lo recomendable sería que los determinaran con un sistema de gestión, evaluando los deterioros que tienen en una carretera y determinar una durabilidad para cada opción o para cada tipo de mezcla asfáltica, ¿no? En este caso, que es de lo que estamos platicando, ¿no? Y decir, no sé, por ejemplo, Superpave con los materiales de Panamá, los más comunes en Panamá o en el país de Centroamérica que ustedes quieran evaluar, las mezclas de tipo commercial, por ejemplo, nos duran, con estas condiciones de tráfico, nos duran 10 años, ¿no? Por decir un número. Las mezclas asfálticas Superpave con asfalto modificado nos duran 20 años. Las mezclas de tipo SMA nos duran 22 años. O si quieren, en este caso, meramente a manera de ejemplo. Y así determinan unas durabilidades para cada tipo de mezcla asfáltica, ¿no? Entonces, un error común en la determinación de las durabilidades o experiencias históricas muy atrasadas es no tener en cuenta las mejoras de las tecnologías más recientes en el asfalto, en la pavimentación y en la implementación de nuevas especificaciones. Como ustedes saben, la ciencia de los materiales pues cada vez aporta en condiciones en las que construimos un pavimento con buenas prácticas, pues obviamente y con buenos materiales, pues obviamente las durabilidades comparadas con hace 20 o 30 años, 35, pues en teoría tendrían que durar más por el hecho de que tienen un sistema de diseño o una metodología de diseño que toma en cuenta los diferentes deterioros que pueden existir en un pavimento, ¿no? Además de los materiales, como ya les platico, cada día son más sofisticados, cada día aportan de mejor manera las durabilidades en las mezclas asfálticas. Entonces, estas consideraciones pues deben ser tomadas en cuenta para determinar las durabilidades de una mezcla asfáltica. Otro de los conceptos básicos son los costos iniciales. Estos se calculan en base a las cantidades y a los precios de los materiales en el momento en que se va a iniciar la construcción. Los precios unitarios pueden variar según los volúmenes de construcción y ubicación del proyecto. Los precios unitarios de la construcción inicial y las actividades futuras se determinan al momento de realizar el análisis de costo de ciclo de vida y se mantienen constantes durante el periodo de análisis. La escalada de los precios futuros se contabiliza en una tasa de descuento y por lo tanto el valor terminal o valor remanente representa el valor esperado a una alternativa al final del periodo de análisis. Este se compone de dos variables, el valor remanente y el valor de recuperación. Y bueno, les explico, en este caso los costos iniciales, pues es como si hiciéramos para unas mezclas, determináramos el costo de lo que me implica, ¿no? Determino el costo del asfalto, lo multiplico por la cantidad que voy a utilizar en una tonelada de mezcla asfáltica o en 1 kilómetro, en la sección que ustedes quieran
evaluarlo dependiendo del ejemplo que vayan o de la obra que vayan a ejecutar. Los costos iniciales se determinan con los valores actuales. Los precios unitarios, de igual manera se determinan y se hace se le implementa un interés o una tasa de descuento, como lo quieran llamar. En este caso le llamamos una tasa de descuento, pero no es más que un interés que se le suma al costo inicial de una alternativa. Y el valor terminal o valor remanente es ese valor que ahorita lo vamos a ver con unos ejemplos, todos estos conceptos básicos. El valor remanente es, por ejemplo, cuando yo tengo un periodo de análisis, vamos a hacerlo con 10 años, y tengo una opción o una mezcla que me dura 12 años, ¿no? Entonces yo determino su costo inicial en el año 0 o antes de construirlo, determino su valor, y después de que pase el periodo de análisis, que son los 10 años, me van a quedar 2 años de vida remanente. Entonces, de esa opción, ¿no? O con buenas condiciones, en este caso la mezcla asfáltica. Esos 2 años, por lo tanto, le voy a asignar un valor, un valor, esto es decir, un valor económico, o un valor remanente, y eso lo voy a poder utilizar en mi siguiente periodo de análisis, teniendo un valor remanente de esa alternativa o de esa opción, ¿ok? Entonces, el valor remanente es el valor residual de una alternativa de pavimento cuando su durabilidad se extiende más allá más allá del periodo final del análisis. El valor de recuperación es el valor neto determinado a partir de la reutilización o el reciclaje de materiales retirados de una alternativa de pavimento al final de su vida útil. Esto es, aplica al valor de recuperación cuando tenemos pensado destinar lo que ofrezamos, destinarlo como un material de RAP para poderlo utilizar ya sea en la misma obra o en una obra alterna. Entonces también ese RAP, como ustedes todos saben, ese valor del pavimento recuperado pues tiene un valor o se le asigna un valor, ¿no? Dependiendo de la calidad en este caso, del RAP que tengamos. Las capas de rodadura, que es en lo que nos vamos a enfocar para este ejemplo, o para este ejercicio que les voy a platicar a continuación en esta plática. El uso de capas de rodadura en los pavimentos flexibles es esencial e importante, debido a que es la capa sobre la cual circulan los vehículos, brindando en condiciones óptimas funcionalidad, confort y seguridad, por lo que el desempeño y la durabilidad de estas son importantes para disminuir los costos de operación de una carretera. Aquí tenemos las ventajas de las capas de rodadura. Pongo una mezcla densa como una capa de rodadura, aunque en muchos países no se usa la mezcla densa como una capa de rodadura. ¿Por qué no se usa comúnmente en una mezcla densa? Porque no ofrece condiciones de coeficiente de fricción o de macrotextura. Entonces, para algunos países, estos puntos son muy importantes y las mezclas densas son utilizadas prácticamente como una capa con aporte estructural y no como una capa de rodadura. Sin embargo, en México es muy usada. De hecho, yo puedo decir que entre el 60 y el 80% de las capas que colocamos como una capa superficial en México son mezclas densas, ¿no? Que como les platico, no ofrecen las condiciones de una capa de rodadura comparado con un SMA o con una mezcla abierta. Como les platico, no ofrecen condiciones de índice de fricción o de coeficiente de fricción, ni de disminución de ruido, ni de disminución de proyección de agua, pero es una mezcla que es relativamente durable, ¿no? Entonces, y es como la que más comúnmente diseñamos, ya sea por Marshall o por Superpave, la mezcla densa es la más utilizada en el mundo. Entonces les voy a platicar de cómo definimos las durabilidades en base a las experiencias de la EAPA y del NCAT de Estados Unidos. Las mezclas asfálticas, como les platicaba, tienen diferentes durabilidades y estas dependen directamente de las características volumétricas y materiales que la componen. Ya sea esa durabilidad va a depender del asfalto, la durabilidad va a depender del tipo de agregado que usemos o de las características que éste tenga. El contenido de asfalto también es importante. Si tenemos, por ejemplo, en una mezcla abierta en la que tenemos un menor contenido de asfalto con respecto a las demás, pues obviamente la película que cubre el asfalto es más delgada, por lo tanto los efectos del oxígeno, del sol o de los rayos ultravioleta, del agua, pues van a hacer efecto de manera más rápida o en un tiempo más corto sobre una mezcla que tiene
una mayor cantidad de asfalto o una menor cantidad de vacíos, ¿no? También sabemos que las mezclas asfálticas de granulometría abierta tienen un gran porcentaje de vacíos. Esto, por lo tanto, pues hace que el oxígeno y todos los efectos ambientales, pues surtan efectos sobre ellos y por lo tanto lo deterioran de una manera más rápida, ¿no? Entonces, las durabilidades esperadas de este trabajo están basadas en procesos constructivos con las mejores prácticas, que no les sorprenda las durabilidades que se obtuvieron. Esto está, como les digo, basadas en los procesos constructivos con las mejores prácticas y en países en los que se utilizan tecnologías y procesos constructivos sofisticados, ¿no? La durabilidad de las capas de rodadura también depende de las condiciones locales. Obviamente también dependerán del clima, del tipo, grado de desempeño del asfalto, de la temperatura de fabricación y colocación, y una parte importante también de la intensidad en este caso, del tránsito y sobre todo de las cargas, ¿no? Que es todavía más importante. Para obtener los datos mostrados en el documento de la APA, en este caso se llama Long Life Asphalt Payments, que es el título del documento, como aparece arriba, en letras rojas. Esta acción formó un comité técnico en el que se investigó y se debatieron las durabilidades de las capas de rodadura en Europa. Los datos se basaron en un cuestionario y en un panel de discusión de expertos para determinar la durabilidad en años de los diferentes tipos de mezclas asfálticas. Estas en condiciones de tráfico, bajas, intermedias y altas. Y las durabilidades reportadas por la APA y tomadas en cuenta para este análisis fueron las siguientes. El asphalt concrete, o que es la mezcla densa, tiene una durabilidad promedio en Europa de 14 años. El asphalt concrete thin layer, o que es lo del BBTM, o en México lo conocemos también, algo muy parecido es el CASA, tiene una durabilidad de 11 años. El porous asphalt, que es la mezcla abierta o el Open Grade Friction Course, tiene una durabilidad de 10 años. Y el SMA sin asfalto modificado tiene una durabilidad de 20 años, ¿no? Como ven, esta es una fuente de este documento del cual les platico que lo tengo aquí, que es el título, que es un informe que hizo la Asociación Europea de Pavimentos Asfálticos. Y les voy a platicar acerca de la experiencia que se tiene en Estados Unidos dentro del NCAP, ¿no? Las durabilidades fueron obtenidas a través de un estudio realizado para mezclas asfálticas SMA y mezclas densas SuperPave con asfalto modificado. Es decir, el NCAP hizo un estudio en el cual evaluaron las mezclas densas SuperPave con asfalto modificado y las compararon con el SMA sin asfalto modificado. ¿Ok? Entonces, ellos evaluaron decenas de tramos carreteros en diferentes estados. Aquí les voy a platicar solamente ahorita de 2 estados y les voy a decir ahorita por qué solamente nos enfocamos en esos. Pero el NCAT hizo un estudio muy, muy completo que fue publicado en el 2018. Inicialmente se recibieron y analizaron datos de sistemas de gestión de pavimentos de 9 agencias, los cuales son los datos que ellos estudiaron. La mayoría de las secciones estudiadas en los análisis aún no cumplían 10 años de vida. Esto se refiere a las mezclas de tipo SMA y por lo tanto sus niveles de servicio a largo plazo aún no estaban disponibles en algunos de los casos. Como les platico, estaban evaluando mezclas de tipo SMA que ya tenían 9 años y que aún no presentaban deterioros. Entonces, por lo tanto, determinaron sus durabilidades con sistemas de análisis de pavimentos y determinaron cuánto iban a durar esas mezclas que aún no tenían un deterioro importante, ¿no? Es así como debieron predecirse mediante un modelo de deterioro, como ya les platico, y la durabilidad en vida útil del SMA comparado con SuperPave puede ser superior de entre 5 a 8 años para pavimentos flexibles y varía de 1 a 13 para pavimentos compuestos, ¿no? Los pavimentos compuestos, llámesele a los pavimentos compuestos aquellos que están constituidos o que tienen en una de sus capas un concreto, un pavimento rígido o un concreto, y en la capa superficial está colocada una mezcla asfáltica, ¿no? Entonces, ahí se combinan las dos tecnologías. Eso es a lo que normalmente le llaman como un pavimento compuesto. El Departamento de Transporte de Alabama utiliza métodos automatizados para evaluar su red. La información que recaudan en sus pavimentos flexibles incluyen grietas transversales, grietas asociadas y no asociadas a cargas, es decir, pueden ser grietas
que se generaron por cambios térmicos, roderas, macrotextura, bacheo y desprendimiento severo. El índice PCR, en este caso para Alabama, que es el Pavement Condition Rate, que es como una calificación que ellos manejan en una escala de 0 a 100, donde 100 indica una condición libre de problemas, o para una carretera que es nueva y que fue hecha con las mejores prácticas y que tiene las mejores calificaciones, pues se le asigna una calificación de 100, y 0 indica una condición completamente fallida del pavimento. Por decisión del Departamento de Transporte de este estado, un valor de PCR en la cual evalúan todas estas condiciones que les platicaba aquí, que son grietas transversales, grietas asociadas y no asociadas. A cada una de ellas le asignan una calificación y lo suman, y por lo tanto sacan un promedio después. Entonces, cuando la calificación de esas condiciones de deterioro tiene una calificación de 55, se considera una condición marginal. Y es decir, a partir de 55 hacia abajo, hasta 0, es cuando el material requiere una rehabilitación o una reconstrucción. Para este estado, el modelo de desempeño se utilizó primero para ajustar los datos medidos y después, en base a estos datos, predecir la durabilidad, por lo que se predijeron durabilidades de 16 años para ambas mezclas. Para el caso del estado de Virginia, el Departamento de Transporte de Virginia utiliza una van llamada ARAN o ARRAN o ARAN, como quieran pronunciarlo, que es esta que está aquí en la foto, y esta lo utilizan para recopilar datos del pavimento. Este sistema se basa en la obtención de imágenes digitales y una metodología de detección de grietas automatizada. Este equipo está equipado con instrumento de medición de distancia, un sistema de medición láser, un sistema de perfil longitudinal láser, cámaras orientadas hacia el pavimento y un GPS. El CSI, que es el equivalente al PCR de lo que veíamos en el estado de Alabama, indica una condición sin problemas cuando la calificación es de 100 y 0 para una condición fallida completa. Las secciones de pavimento con un CSI de 60 o menos se consideran deficientes y necesitan rehabilitación y reconstrucciones inmediatas, ¿no? Entonces, como vemos, a diferencia de Alabama, en este caso Virginia utiliza una calificación de 60, Alabama utiliza una calificación de 55. Hay otros departamentos de transporte en Estados Unidos que utilizan una escala de 0 a 10. Es básicamente lo mismo que la de 0 a 100, o es al menos es una escala diferente, pero la condición es que evalúan es el mismo. Ahora, ¿por qué elegí en este caso las opciones de los estados de Virginia y de Alabama? Porque son condiciones que se parecen un poco más a las de México, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en México hay tramos en los que los dejamos caer o que se dejan caer a condiciones muy marginales, ¿no? En Estados Unidos, la experiencia que tienen ellos cuando utilizan PCRs o CCIs o calificaciones más altas, por ejemplo, hay estados que no dejan caer sus condiciones de servicio, por ejemplo, en esta misma escala, que hacen acciones de mantenimiento cuando tienen calificaciones de 90, de 85, es decir, no dejan caer absolutamente, o es muy poco lo que dejan caer de sus condiciones de servicio, y por lo tanto esas condiciones de servicio a ellos a largo plazo o en periodos de análisis largos les cuesta mucho menos estar manteniendo el pavimento, porque no dejan que sus condiciones sean marginales y que tengan que hacer una reconstrucción del pavimento. Por lo tanto, les genera ahorros, por lo tanto, les genera también menos intervenciones y por lo tanto menos afectaciones al usuario. Y tienen durabilidades mayores. Estamos hablando de durabilidades en pavimentos de 30, 35 años, ¿no? Con registros incluso de 40 años. Para las durabilidades para el estado de Virginia fueron de 19 años para las mezclas construidas con SMA sin asfalto modificado y 14 años para la mezcla SuperPave modificada con polímero. Para la obtención de los resultados se analizaron 100 secciones de pavimento, de los cuales 46 eran con SMA y 44 con SuperPave. Para este estudio, las durabilidades fueron adoptadas de acuerdo con las experiencias de Estados Unidos y Europa. Las durabilidades promedio publicadas por la EAPA en el documento Long Life Asphalt Pavement Technical Version en el 2007 y de acuerdo con las experiencias en Estados Unidos determinadas por el NCAT. Para mezclas SMA y SuperPave, aquí está el número de reporte por si lo quieren descargar, que es NCAT Report
1803. Este es un estudio que hicieron en el 2018, muy completo, y de hecho hicieron, no sé si 2 o 3 que hablan de lo mismo en ese año. Y estos son de acuerdo con las durabilidades promedio de cada documento, las durabilidades obtenidas después del análisis y las cuales obtuvimos para este ejercicio que nosotros realizamos. Obtuvimos que para un SMA PG76 las durabilidades fueron de 22, para un SMA con asfalto convencional la durabilidad fue de 17 años, para una densa de 15, para una densa con asfalto modificado de 15, con asfalto convencional de 8, para un casa de 9 y para una mezcla abierta de 7 años. Entonces, los periodos de análisis que utilizamos para este estudio fueron de 20, 25 y 30 para un tráfico de 10 millones de ejes equivalentes en estos periodos de diseño que vemos aquí. Utilizamos una tasa de descuento de 10. Esta tasa de descuento o el interés que se le asigna a este tipo de proyectos o de análisis en Latinoamérica, el cual se utiliza normalmente son muy altos con respecto a Europa y a Estados Unidos, ¿no? En este caso para México, el Instituto Mexicano del Transporte lo que recomienda para este tipo de análisis es del 10%, un interés del 10% para cada una de las actividades, de las opciones que tenemos en el análisis. En Estados Unidos y en Europa utilizan tasas de descuento pues, entre el 1 y el 3%, ¿no? Esto pues, obviamente tiene que ver con inflaciones, tiene que ver con una estabilidad económica de un país y por lo tanto para Latinoamérica y para algunos otros países pues, las tasas de descuento suelen ser relativamente altas. Esta es la ecuación que tenemos, la cual utilizamos para el análisis. Como vemos, estas son las variables, es una ecuación relativamente sencilla. Tenemos las variables en donde el valor presente neto, que es lo que nos cuesta, lo que le cuesta al analista o al evaluador, en este caso al gobierno o al administrador del proyecto. El valor presente neto es lo que me cuesta cada una de las alternativas o opciones que tengo a evaluar. Y en este caso, en la ecuación, lo que utilizan algunas de las variables son el valor presente del costo de la primer sobrecapa, cuando lo voy a colocar, o es decir, cuando el proyecto es nuevo, cuando voy a hacer un mantenimiento, una conservación, el valor futuro de la capa, el valor remanente de la capa al final del periodo de análisis. Utilizo una tasa de descuento, que en este caso ya les dije que para los casos de Latinoamérica es del 10%. El tiempo necesario para aplicar la primera sobrecapa, que es básicamente la durabilidad de la capa, y el periodo de análisis que esté utilizando, que como les platico puede ser de 5, 10, 15, 20, 25, 30, hasta 50 años, ¿no? Es una pregunta. Ok, voy a contestar unas preguntas antes de continuar. Aquí tengo dos preguntas. El ingeniero Grimaldo tiene una consulta. En Panamá, las mezclas asfálticas de superficies típicas son densas. No es común las SMA u open grade. Y luego dice, ¿cuál sería la diferencia de reducción de costos de daños anualmente de vehículos de usar como superficie alternativa de SMA y open grade en vez de densas? ¿Y cómo se traduce en número de reducir el ruido e incomodidad en carreteras? Ok, la primera parte de su pregunta, Inge, se la voy a contestar ahorita en las siguientes diapositivas. Y en cuanto a cómo se traduce el número de reducir el ruido e incomodidad en carreteras, eso se lo voy a platicar de manera rápida. Lo vimos hace 15 días en la presentación en la cual les hablé específicamente del SMA y de sus ventajas. En los pavimentos, la opción que es la más ruidosa en este caso son los adoquines. Después están los concretos, los concretos estampados. Después está el concreto hidráulico o el cemento. Esto me voy del más ruidoso, que en este caso es el adoquín y los concretos estampados. Después está el pavimento rígido. Después están las mezclas asfálticas, que son las menos ruidosas, entre el 20-30% menos con respecto al adoquín. Están todas las opciones de pavimentos con asfalto, que pueden ser microaglomerados, pueden ser slurries, mezclas asfálticas densas,
Todas esas están en la siguiente categoría con un menor porcentaje de reducción y las opciones menos ruidosas en este caso son por su macrotextura, tanto el SMA como las mezclas drenantes, ¿no? Las mezclas drenantes obviamente son las menos ruidosas porque tienen un porcentaje de vacíos relativamente alto comparado con las otras mezclas asfálticas, por lo tanto, lo hacen, el contacto cuando el neumático está sobre el pavimento, lo absorben esos vacíos, el ruido, y por lo tanto, pues son las opciones menos ruidosas. Entonces, comparados con un adoquín y con un concreto rígido, están entre el 40 y 50% menos ruidosas las mezclas SMA, comparadas con una mezcla de esa entre el 20 a 30%, ¿no? No recuerdo exactamente los números, pero es más o menos, de hecho hay un estudio que se los presenté hace 15 días en el cual evalúan en Europa, en la APA, es un otro reporte de la EAPA, en los índices de ruido que tienen cada uno de los pavimentos que se pueden utilizar en una carretera, ¿sale? Y la otra pregunta o el complemento de esa pregunta se lo contesto en las siguientes diapositivas. Muchas gracias, ingeniero, por su pregunta. Ok, entonces, como les platicaba, para este ejercicio utilizamos el periodo de análisis de 20 años. En este análisis se presentan los costos de una sección tipo. Dicha sección consta de 1 kilómetro de longitud, 3.5 metros de ancho y 4 centímetros de espesor. Dimensiones aplicadas para la colocación de todas las mezclas asfálticas analizadas en este trabajo, en las que se incluye el porcentaje de riego de liga necesario para cada opción, el flete redondo de los equipos de pavimentación, siendo así la suma de los conceptos el costo inicial, o sea, la suma de todos estos conceptos que tenemos aquí, el flete de los equipos, el porcentaje de riego de liga, obviamente los costos de los materiales que están en la mezcla asfáltica, eso es lo que le llamamos el costo inicial. Para los costos de rehabilitación, se incluye la construcción de la misma sección, es decir, el costo inicial, y se le suman los costos de señalamiento y control de tráfico que se van a utilizar en una rehabilitación, más los costos de fresado de esa misma capa, ¿no? Que es la capa de rodadura, que es la que se utiliza normalmente como una capa de desgaste y que es la que se retira, ¿no? Entonces, lo vamos a sumar, el costo inicial, vamos a sumar los costos del control de tráfico, los costos de señalamiento y los costos de fresado de esos 4 centímetros de espesor. Y el transporte de flete o acarreo de los equipos de construcción a la obra en un radio de 50 kilómetros desde la planta de mezclado. Y aquí tenemos algunos de los costos. Estos me tomé la molestia de ponérselos en dólares. Yo sé que al menos yo lo tenía en pesos mexicanos, pero para hacerlo un poco más explícito o más fácil de explicar, lo puse en dólares. En este caso, aquí, por ejemplo, vemos lo que nos cuesta. Voy a poner el apuntador. Aquí, por ejemplo, vemos lo que nos cuesta. El suministro y colocación de mezcla asfáltica de 4 centímetros de espesor incluye riego de liga. Aquí vemos lo que nos cuesta por metro cuadrado, es decir, un metro cuadrado con 4 centímetros de espesor de cada tipo de mezcla, lo que nos cuesta. Fabricarla y colocarla son $11. La mezcla SMA, comparada con todas las demás, pues es como vemos aquí, la más cara, ¿no? Por ejemplo, con una densa hasta 9.80. Está entre el 15 y el 20% más cara, dependiendo de con qué la estemos comparando, con cuál opción, en este caso son las opciones que tenemos en este estudio, que son 6 en total. Es un SMA con asfalto modificado, con asfalto convencional, una densa con asfalto modificado y con asfalto convencional, un CASAC con asfalto modificado y un Open Grade con asfalto modificado. ¿Sale? Entonces el costo inicial, aquí como vemos, es el más alto de una colocación del SMA, ¿no? Y normalmente es más costoso porque utilizamos una mayor cantidad de asfalto, utilizamos una fibra de celulosa que es el inhibidor de escurrimiento de la mezcla asfáltica, entonces pues tenemos dos insumos que con respecto a estos no los tenemos, entonces por lo tanto lo hace más caro, ¿no? Tenemos el flete redondo de los equipos de tendido y compactación, para todos es el mismo equipo de tendido y compactación, entonces por lo tanto, esto es lo que nos cuesta por kilómetro
o por sección de kilómetro de 3.5 metros de ancho y 4 centímetros de espesor en dólares, lo que nos cuesta. Obviamente estos costos los hice hace un tiempo, hace 1 o 2 años. Los tengo actualizados, pero es esa manera de ejemplo. No son costos reales, pero son esa manera de ejemplo. Y tenemos el costo inicial de construcción de 1 kilómetro de longitud, de 3.5 metros de ancho y 4 centímetros de espesor. Esto es lo que nos cuesta, tomando en cuenta lo que ya les había platicado en la diapositiva anterior, ¿no? Como vemos, este es el costo inicial de una mezcla SMA con asfalto humidificado, es la más cara. Y esto muchas veces cuando nosotros vamos con alguna gente que toma las decisiones pues del dinero económicamente en una empresa o en el gobierno, pues dicen es que la mezcla de SMA es la más cara. Sin embargo, ahorita vamos a ver a periodos de análisis largos cuál es la más cara y cuál es la mejor opción que nosotros podemos tomar en cuenta en base a lo que les he venido platicando, ¿no? Tenemos el control de tráfico, pues también los trafitambos son los mismos, o los conos que vamos a colocar sobre la sección o sobre la obra son los mismos para cada tipo de alternativa. Entonces, por lo tanto, también me cuesta lo mismo. El fresado, eso es lo que normalmente se cobra por metro cuadrado de fresado con ese espesor que estamos proponiendo. Aquí está lo que nos cuesta el fresado después para la sección de 1 kilómetro con 3.5 metros de ancho y 4 centímetros de espesor. Y el costo de una actividad de rehabilitación también lo que nos cuesta, ¿no? Tomando en cuenta también lo que ya les había platicado en la diapositiva anterior. Entonces, aquí tenemos los periodos de análisis que tenemos. Ya les había platicado que eso es en años, lo estoy evaluando para 20 años. El número de intervenciones que tendremos que tener, la suma de costos de las intervenciones en el periodo de análisis, las tasas de descuento que evaluamos, que en este caso fueron para 10 años. Y aquí les ofrezco una disculpa. Estos datos, cuando la pasé a Excel, se me afectaron cuando lo cambié de pesos a dólares y no me di cuenta. Les ofrezco una disculpa. Pero los periodos de análisis fueron, como ya les platicado, para todos fueron de 20 años y el número de intervenciones pues están definidos, ¿no? Por ejemplo, las durabilidades que tenemos, para una mezcla de tipo SMA, voy a regresar un poco para recordarlas. Para un SMA fueron de 22, para un SMA sin asfalto convencional fue de 17. Entonces, cuando utilizamos, por ejemplo, un periodo de análisis de 20 años, pues el número de intervenciones que voy a tener de una SMA PG76, pues solamente va a ser uno, que es en el año 0 o en el año inicial. Cuando tenga un SMA con asfalto convencional, pues voy a tener 2 intervenciones, porque una va a ser en el año 0 y una va a ser en el año 17, pero me va a quedar con muchos años de vida remanente, es decir, con 17 años. La densa voy a utilizar, la voy a utilizar también 2 veces con asfalto modificado, porque la voy a utilizar en el año 0 y en el año 15, y me va a quedar con un valor remanente menor con respecto a esta. Después la densa, voy a tener que hacer 3 intervenciones, la cual es en el año 0, en el año 8 y en el año 16. El CASA voy a hacer dos intervenciones en el año 0, en el año 9 y en el año 18. Ok, entonces me voy a regresar a la tablita donde tengo los costos, que es esta. Y aquí tengo los costos, lo que me cuesta a mí en el valor presente neto. Lo que me cuesta ahora el SMA con asfalto modificado me cuesta $41,000. El SMA con asfalto convencional me cuesta $40,000, que es la opción más barata y que voy a tener, aunque tenga una menor durabilidad, pero en un periodo de análisis es la que me cuesta menos. O en un periodo de análisis de 20 años es la que me cuesta menos, ¿no? Sin embargo, vemos que estas pues, nos generan mayores sobrecostos. ¿Por qué? Porque voy a tener 2 o 3 fresados durante el periodo de análisis, voy a tener que estar moviendo los equipos de construcción, voy a tener que estar afectando a los usuarios y por lo tanto en ese periodo de análisis me sale mucho más caro. Vemos que aquí, por ejemplo, me sale hasta casi el doble de esta con respecto de esta. Por ejemplo, de la mezcla SMA con respecto el asfalto la mezcla con asfalto convencional SMA con respecto a la que tengo un asfalto modificado, pues también me sale mucho más caro, en dólares. Entonces, pues aquí es cuando debemos de tener conciencia de la decisión que vamos a tomar, ¿no? Digo, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Obviamente todos queremos ahorrar dinero y que nos salga
lo menor costoso posible y que además, también, como les platicaba, también el SMA y el Open Grade, pues nos ofrecen condiciones de superficie con muchas ventajas con respecto a las otras, ¿no? Nos ofrecen ventajas con respecto a las condiciones de superficie o las prestaciones que tiene cada tipo de mezcla y además nos ofrecen pues un menor costo en cuanto al valor presente neto que podamos tener de estas opciones, ¿no? Para este periodo, la mezcla SMA PG64 comparada con la densa CASAB PG76 y Open Grade PG76, mezclas con el menor costo inicial, como ya lo hemos visto, pero con los costos de ciclo de vida más altos. El costo de ciclo de vida o valor presente neto representa un ahorro de entre 34 y 49% en el costo del ciclo de vida. Mientras que, con respecto a una mezcla densa de SuperPave, PG76 y SMA PG76, ¿no? Que son las, digamos, las mejores opciones. Aquí estas son en gráficos, cuánto nos cuesta una con respecto a otra, estos en pesos mexicanos, por ejemplo, aquí vemos el tamaño de la barra, ¿no? De esta, con respecto a esta que es casi el doble, igual con esta que es casi, pues al menos 2/3. Y aquí vemos que estas son las tres mejores opciones, ¿no? Una mezcla densa con PG76. Sin embargo, entre esta y esta, pues como les platicaba, las condiciones superficiales que nos ofrece el SMA, pues suele ser todavía una ventaja en cuanto a la prestación del servicio de este tipo de mezclas asfálticas. Los costos que tenemos con diferentes porcentajes o periodos de análisis de 20, 25 y de 30 años también son muy parecidos. La tendencia se va presentando conforme vamos aumentando los periodos de análisis. También incluso los podemos reducir a 10 años y el comportamiento de las gráficas es muy similar. Y bueno, finalmente les voy a platicar del costo usuario. Los costos usuarios son aquellos originados por los usuarios en una autopista que circulan o viajan en el proyecto y que se consideran en un análisis de costo de ciclo de vida, o los usuarios que no pueden circular en el proyecto debido a los desvíos realizados por la dependencia o la administración responsable de la construcción o reparación de un determinado tramo. Estos costos incluyen tres componentes, los cuales son los costos operativos del vehículo, que se determinan multiplicando la cantidad de componentes, por ejemplo, cambio o disminución de velocidad en la zona de trabajo, parada o tiempo de inactividad afectados por el porcentaje de costo asignado a cada componente. Es decir, cada vez que nosotros estamos en el tráfico y vamos, por ejemplo, vamos a nuestros trabajos, vamos a llevar a los niños a la escuela, vamos al aeropuerto o vamos a llevar comida, bla, bla, la actividad que a ustedes se les ocurra que estamos realizando mientras estamos en un vehículo y que vamos a otro punto, cada vez que generamos un desvío o que generamos un atasque o que nos retrasamos en el tiempo, pues eso nos genera un costo, ¿no? Y se le asigna un costo, que son costos muy altos. Entonces, pues obviamente eso también afectan o también deberían afectar en el tomar una decisión. Costos de retraso del usuario, estos resultan de multiplicar las horas del tiempo de viaje por el valor en dólares de una hora en demora asignada para cada clasificación de los vehículos. No, en este caso los vehículos, por ejemplo, que llevan carga o que llevan transporte de valores son los que más costos por hora tienen con respecto a los vehículos de tipo sedán, que normalmente todos manejamos. Por lo tanto, también a cada tipo de vehículo se le asigna un costo. Y el costo de choque se determina multiplicando el número de accidentes adicionales por la tasa de costo asignada a cada tipo de choque que genera en este caso las obras de mantenimiento de rehabilitación. Entonces, para este estudio se realizó un ejercicio para determinar el costo usuario para cada una de las alternativas que evaluamos en el análisis anterior. El TDPA se divide en un porcentaje de vehículos de pasajeros de 80, en este caso para el análisis que usamos fue de 80% de vehículos, camiones ligeros fueron de 7.3%, camiones pesados de 13.1%, y a cada clasificación se le asigna un costo por hora de retraso originado por los trabajos de reconstrucción. Y aquí vemos lo que cuesta por tipo de vehículo por hora cuando está parado en el tráfico. Cuando estamos parados en el tráfico con nuestros carros de tipo sedán, se le asigna un valor de casi $22 por hora, lo que cuesta un vehículo que está atorado en el tráfico, ¿no?
Es lo que cuesta por hora. Conforme va aumentando el peso del vehículo, pues va aumentando también. Por ejemplo, en camiones pesados, el costo es de $30 por hora cuando está en el tráfico, ¿no? Estos los tomé de una presentación de un trabajo del doctor Gatehouse. Entonces, pues esos son los costos que tenemos por cada tipo de alternativa. Aquí, como vemos, todavía se incrementa mucho más la diferencia que tenemos en costos o en el valor presente neto cuando evaluamos diferentes alternativas. Vemos la diferencia que existe entre todos estos. Entonces, pues yo creo que es evidente, ¿no? ¿Cuál es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tomar la decisión? ¿Cuáles son las opciones que si tomamos en cuenta estos puntos que son muy importantes, qué es lo que más nos conviene como administradores, como diseñadores o como una ente de gobierno que está trabajando en estos temas? Entonces, para terminar, les platico de las conclusiones. El objetivo de este estudio fue poder determinar los beneficios del análisis de costo de ciclo de vida del SMA frente a las demás opciones de capas de rodadura usadas. Se usó una ecuación propuesta por el NCAT para determinar el valor presente neto y a través de este parámetro determinar la mejor opción en periodos de 20 a 30 años. La información recopilada de experiencias como Europa y Estados Unidos nos muestran un panorama de las durabilidades de esos países, de las capas de rodadura y a lo que deberíamos igualar o mejorar como práctica de pavimentos en México y en Latinoamérica, creo yo. A partir de este estudio se determinaron las siguientes conclusiones. A pesar de contar con uno de los costos iniciales más elevados, la mezcla SMA PG64 cuenta con el valor presente neto más bajo, es decir, es la mejor opción en periodos de análisis por encima de los 20 años. La mezcla SMA PG76 y PG64 junto con la mezcla densa son las mejores opciones desde el punto de vista de un análisis de costo de ciclo de vida. Sin embargo, las mezclas densas en algunos países no se recomiendan como capa de rodadura, razón que debe tomarse en cuenta. El costo de un ciclo de vida entre las opciones puede ser hasta el doble entre las diferentes mezclas asfálticas, como lo vimos en las gráficas, situación a tomar en cuenta por las dependencias y administración de carreteras. El cálculo del costo usuario es importante para determinar el impacto indirecto generado por retrasos. Para este caso, los costos usuarios generados están entre el 15 y 30% con respecto del valor presente neto. Entonces, pues, espero esta plática haya sido de su interés. Yo creo que son temas muy importantes. Les agradezco una vez más por su tiempo, el cual me regalaron y espero haya sido provechoso para ustedes. Muchas gracias. Aquí está mi correo y quedo atento a sus preguntas y comentarios al respecto. Muchas gracias. Igualmente, o por una nueva ocasión al Instituto Panameño del Asfalto por esta oportunidad. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, ingeniero, de parte pues, del Instituto Panameño de Asfalto y también pues, de la Universidad Tecnológica de Panamá, específicamente del Centro Regional de Chiriquí, por su participación en esta presentación. Quiero resaltar pues, que muchos de los estudiantes de la Universidad Tecnológica y pues, también profesionales están pues, dentro también de la presentación y pues, también otros profesionales de lo que es Latinoamérica. Así que pues muy agradecida con todos por su participación todos estos viernes y también con los presentadores, ¿no? Por su aporte tanto con nosotros como también con los estudiantes, ¿no? Que están bastante interesados en la parte de asfalto. Así que pues de mi parte muchas gracias. Tenemos acá a un comentario del ingeniero Rubén, excelente ponencia y saludos desde Argentina. Así que pues agradecida también con todos las personas pues, que están presentes desde diferentes países. Muchas gracias por los comentarios. Muchas gracias. Ahorita que dijiste Chiriquí, me recordó el tiempo que estuvimos allá trabajando, que estuvimos en David. Ahí yo estuve viviendo un poco más de medio año. Por ahí tengo muy buenos amigos. Entonces, muchas gracias a la universidad que pasaba muy seguido por ahí. Estaba en mi camino al trabajo. Entonces, muchas gracias por sus comentarios. Y igualmente, muchas gracias también por el tiempo. Muchas gracias al ingeniero Rubén Aníbal Sosa, por sus comentarios. Muchas gracias, Inge. Saludos hasta Argentina.
Bueno, muchas gracias a todos, veo que no hay preguntas, así que pues con esto despedimos estas rondas de presentaciones pues que se hicieron desde el 20 de enero hasta pues hoy el 10 de marzo, ¿no? Así que pues agradecida con todos y pues espero haya sido de su agrado y esperamos pues que más adelante podamos promocionar algo parecido. Y pues nos vemos también en la conferencia de asfalto del 20 al 21 de abril en Panamá. Así que muchas gracias a todos. Que tengan buen fin de semana.